Bienvenidos a nuestro encuentro semanal de los especiales de ProNoticias. Esta semana vamos a estar analizando y viendo detalles de la situación actual del rubro gastronómico en nuestro país, uno de los más golpeados en esta pandemia, junto al rubro de la hotelería y también de los eventos. Vamos a escuchar a los principales referentes de las distintas asociaciones de restaurantes y bares de nuestro país. Comenzamos. Situación de los restaurantes, bares y servicios gastronómicos en el país. La pandemia obligó a muchos a cerrar, a otros a reinventarse y así generar mecanismos que les permitan seguir trabajando. ¿Tienen apoyo? ¿Sus reclamos son escuchados? Conversamos con los protagonistas en Los Especiales de ProNoticias. En los especiales de ProNoticias vamos a conversar con Oliver Gallet. Él es presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, ARPI. Oliver, gracias por el tiempo para Canal Pro. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches ya. Un placer estar con ustedes y compartiendo, por supuesto, y conversando un poco de la situación actual de la gastronomía en Paraguay. Bueno, iniciemos por hacer un resumen, Oliver, en relación a la situación en la que están hoy en el sector gastronómico. Un momento muy complicado y muy difícil. Sí, realmente estamos en una situación bastante complicada de este inicio de cuarentena social. Hemos visto los ingresos en los restaurantes caer muy fuerte, ¿verdad? Por dos motivos. Primero, que la gente a la cual nosotros estábamos animando para que vayan a los restaurantes a presenciar y a sentirse cómodos con la gastronomía, dejaron de ir porque había una recomendación de no salir después de las 8 de la noche. Y en el otro motivo también que nos está perjudicando bastante es las pocas ventas que estamos teniendo en delivery actualmente. No creemos que sea una disminución del delivery, sino creemos principalmente que se debe a un aumento en el mercado de deliveries y sobre todo del aumento de empresas o de personas que se volcaron a hacer comida y a trabajar de forma de delivery sin ser formales, ¿verdad? Y con unos costos muchísimo más bajos que nosotros, que tenemos que pagar todos los gastos de nuestro personal. Hubo también, ¿lo sintieron ustedes como un resentimiento del poder adquisitivo de la gente para poder acceder a servicios gastronómicos especializados, poder salir a un restaurante, poder tomar una copa de vino en un lugar, tomando en cuenta también las medidas que se tienen que tener para prevenir de la enfermedad? Sí, evidentemente que ha habido una disminución en el ticket promedio, ¿verdad? Sí. El ticket promedio, que anteriormente podía tener un valor de aproximadamente en un buen restaurante entre 150 y 180 mil guaraníes por persona, ha caído. Estamos hablando de un ticket promedio en valores de entre 110 y 120 mil guaraníes actualmente. Ha habido una disminución realmente en el tema del gasto por consumo, pero eso creemos que también es una consecuencia de una situación entre la gente, de decir hay que economizar y tal vez no gastar tanto, ¿verdad? En contrapartida, vemos también que aquellas personas que están dispuestas a gastar, gastan bien en sus casas, ¿verdad? Sí. Lo que acontece es que hoy en día nos compran la comida nada más a nosotros, y la bebida la van y la compran en un supermercado, en una bodega, para satisfacer o llenar su cupo de lo que va a necesitar en su casa. Anteriormente nosotros nos encargamos de vender desde el agua, el jugo, la gaseosa hasta la bebida, ¿verdad? Y esa entrada tampoco estamos teniendo nosotros en los locales, ¿verdad? Pero como digo, la persona en su casa no ha dejado de gastar, está pidiendo la comida, pero lo que sí, está comprando la bebida de otro sector.
Ahora, hubo acercamiento desde un inicio con las autoridades para analizar primero en aquella ocasión un protocolo de reinicio de actividades. Después también hablaron con autoridades municipales. Hay varios movimientos en varios frentes para poder coordinar tareas que les permitan a ustedes retomar las actividades de manera normal, se podría decir. Así bien como lo dijiste, el gremio, la ARPI, se puso las pilas, como se dice, hizo el protocolo que fue aprobado por el Ministerio de Salud, que es el protocolo que está siendo implementado a nivel nacional para los restaurantes, ¿verdad? Eso es un trabajo de la propia ARPI. Tenemos buena llegada con el gobierno. También la ARPI presentó los argumentos para bajar el IVA del 10 al 5%, que fue aprobado, ¿verdad? La ARPI también presentó el proyecto de ley de emergencia para gastronomía y hotelería que fue aprobado por el Congreso la semana pasada. Estamos aguardando simplemente ahora ya que el Ejecutivo lo dé por hecho, ¿verdad? Así que sí hay un acercamiento bastante grande y ahora este no es un proyecto de ARPI, fue un proyecto que vino de la municipalidad, pero que la ARPI está trabajando con la gente de la municipalidad para poder usar los espacios públicos, veredas, para más adelante, no es para ahora mismo, estamos hablando tal vez finales de octubre o comienzo de noviembre, poder utilizar, como dije, los espacios públicos de los locales gastronómicos que ya existen y que son formales, entonces poder colocar mesas en la vereda. ¿Podríamos profundizar en detalles de lo que tiene que ver con la ley de emergencia para el sector? Porque hay puntos muy destacados en lo que ustedes pudieron conseguir a través de la ley, Oliver. Bueno, la ley de emergencia te voy a dar tres puntos principales. Uno de los puntos es el no pago de impuesto a la renta de forma adelantada. Vamos a pagar, evidentemente, impuesto a la renta el año que viene si es que tenemos beneficios. Otro punto que conseguimos es la disminución del aporte patronal y del aporte obrero. Eso es fundamental para poder dar un incentivo a los empleadores a mantener los empleados, ¿verdad? Y hemos conseguido también una disminución de la cuenta de la ANDE hasta un 50%. No es un 50%, es un hasta 50%. Ahora vamos a crear una comisión entre la ANDE, el Ministerio de Industria y Comercio y la propia ARPI, la Asociación de Restaurantes del Paraguay, para ver cuáles serían o cómo serían calculados los niveles para llegar al 10, 20, 15 o hasta el 50% para cada local gastronómico que tiene que estar debidamente registrado dentro de la Secretaría Nacional de Turismo para poder llegar a tener este beneficio. Y en ese aspecto mencionaba a los empleados, también a los empleadores que son ustedes, los propietarios de restaurantes. En materia de empleados, muchos hicieron esfuerzo incluso por no desprenderse de un personal muy calificado, el que tiene que ver con el gremio de la gastronomía. También hubo que adaptar locales para poder reabrir en algún momento y esto implicaba gastos también, Oliver. Todo ha sido gasto. El mismo protocolo que hemos implementado ha tenido su costo de implementación, ¿verdad? Tenemos un costo más alto para recibir a los clientes en el restaurante y hay algunos empresarios que han hecho el gran esfuerzo de no suspender absolutamente a ningún funcionario para poder mantenerle el estatus de salario a ese funcionario. Entonces hay que, como se dice, hay que sacarse el sombrero en algunos casos, ¿verdad? Hay gente del rubro de la gastronomía que ha hecho un gran esfuerzo por su empresa y por sus funcionarios. Evidentemente que no todos pueden hacerlo, hay otros que no tienen no podían aguantar más y tuvieron que suspender. Actualmente tenemos todavía dentro de la ARPI, que somos 276 restaurantes, 9.400 colaboradores de forma directa, 55% de ellos todavía están suspendidos. Ahora, esos datos que mencionaba recién, ¿son antes de la pandemia? ¿Es la totalidad de socios de ARPI? La totalidad de los socios de ARPI suman 276 restaurantes y 9.400 funcionarios inscritos en IPS. Evidentemente, como le digo, en este momento tenemos algunos que están suspendidos, ¿verdad? Y otros
y otros que están trabajando. Y hay otros también, lastimosamente, hay un porcentaje de esos 9.400 que se fueron licenciados, ¿verdad? Por suspensión absoluta de la empresa porque no van a continuar más a trabajar o simplemente porque ya pensaron en una disminución de funcionarios de acuerdo a la nueva realidad. Ujú. Siempre se mencionó a varios sectores con la posibilidad de llegar a obtener un crédito para continuar con las tareas laborales. También hay detractores de esas ideas que dicen, bueno, no puedo seguir sacando créditos para seguir cubriendo deudas si no voy a generar ingresos. ¿Cuál es la situación de los restaurantes en el país en ese tema? En este momento hay restaurantes que han solicitado crédito, ¿verdad? Y ahora hemos accedido nuevamente a un pedido de la ARPI a que la AFD tenga un crédito especial para las medianas y grandes empresas que anteriormente no podían acceder al crédito. Ujú. Así que hoy en día pequeñas, medianas y grandes empresas acceden al crédito, este nuevo formato de la AFD donde garantiza a que ese crédito tiene que estar destinado a gastronomía es muy interesante porque anteriormente los gastrónomos nos acercábamos a una entidad financiera y nos decían que éramos de alto riesgo y no nos daban a nosotros el crédito. Como ahora este crédito está absolutamente destinado únicamente para gastronomía, tenemos esa facilidad de poder tener esto. De Ujú. todas formas, siguen habiendo muchas empresas o muchos empresarios que no quieren crédito porque conlleva a endeudarse y no saber en qué momento van a poder abonar y pagar ese crédito. Así que tenemos dos visiones, ¿verdad? El que necesita y el que no quiere. Y volviendo a lo que mencionaba también Oliver de las reuniones con las autoridades municipales, el proyecto de poder instalarse en las veredas, incluso vemos ejemplos de otros países, no solo de nuestro continente, sino en Europa, que toman las calles, por decirlo de alguna manera, y tienen una ubicación específica para poder hacer y cumplir con sus servicios en la vía pública, en la vereda, decíamos, en la calle. Esto podría resultar más adelante también aquí, Oliver, de eso es lo que se conversó con autoridades municipales. De eso es lo que se conversó, de eso se proyectó. La idea es hacer una cosa muy parecida con lo que dijiste, ¿verdad? Tener más espacios en la calle y no solo eso, sino volverlo en el futuro algo como un lugar turístico, como Ujú, decir, vamos a las calles, vamos a aquella calle de los bares. Entonces ujú. vos sabés que tenés una calle que durante el día circulan los automóviles, pero que a la noche, a partir de las 8 de la noche, se cierra el paso de los automóviles y está tomado por las mesas y sillas de los diferentes locales gastronómicos. Entonces es un polo turístico donde uno va a ir a pasar una noche de copas, como se dice en otros lugares, ¿verdad? Sí. Entonces esa es más o menos la intención y al mismo momento incentivar a que puedan haber espectáculos artísticos callejeros ahí en ese mismo espacio. Entonces, una persona va a ir a disfrutar de una noche con amigos, tomando un buen trago, comiendo alguna picada y encima poder disfrutar o de música o de un show artístico, lo que sea, pero todo de forma callejera. Se habló si esto sería itinerante, es decir, cambiando de ubicación cada cierto tiempo, o sería un lugar fijo y convirtiéndose en lo que mencionaba como un polo. No, tiene que ser un lugar fijo porque va a ser direccionado para los locales gastronómicos ya existentes, los cuales van a poder utilizar más el espacio de la vereda o la media calzada. No Ujú. estamos hablando de carritos o lugares itinerantes, estamos hablando de restaurantes y bares fijos que pagan sus impuestos. Si hay que hacer una Sí. evaluación de las medidas adoptadas por las autoridades, aquellos que deciden sobre política económica, que deciden sobre medidas sanitarias para el sector gastronómico, ¿cómo sería esa evaluación? Bueno, la evaluación es la siguiente. Yo creo que desafortunadamente en muchos casos no fuimos consultados antes, nada más que eso. Ujú. Y después tuvimos que, una vez que las decisiones fueron tomadas, tuvimos que sentarnos a hablar y negociar para tratar de mejorar o encontrar la solución, ¿verdad? Afortunadamente siempre hemos encontrado puertas abiertas y todo lo que hemos estado planteando últimamente está teniendo un resultado positivo. Así que en ese sentido, sí,
lastimosamente es que tenemos que correr atrás de las cosas en vez de habernos sentado en una mesa y trazado un poco las líneas y analizado todo y tratar de implementarlo de una buena primera, ¿verdad? Pero sabemos también que las autoridades, tanto de salud como económica del país, no sabían cuánto tiempo iba a durar esto. Yo creo que ellos pensaban que esto iba a durar un mes o 2 meses y ya vamos a 6 meses en este momento. Así que desafortunadamente eso fue el problema, inconveniente, pero como digo, encontramos solución, mesa de diálogo siempre con el gobierno y lo que fuimos planteando hemos conseguido. Y eso es un punto muy favorable. Oliver, gracias por el tiempo para Canal Pro. Muchas gracias a ustedes y cuando quieran, por favor. Oliver Gallet con nosotros, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, ARPI, hablando de la situación del sector gastronómico. Situación de los restaurantes, bares y servicios gastronómicos en el país. La pandemia obligó a muchos a cerrar, a otros a reinventarse y así generar mecanismos que les permitan seguir trabajando. ¿Tienen apoyo? ¿Sus reclamos son escuchados? Conversamos con los protagonistas en Los Especiales de Pro Noticias. Además de escuchar a los representantes de diferentes asociaciones del rubro gastronómico, también vamos a escuchar a empresarios de este sector y en este caso vamos a compartir el testimonio de Arnaldo Rojas, que nos cuenta su vivencia dentro de la gastronomía en tiempos de pandemia. Escuchemos. Nuestra marca tiene el nombre de Guagua. Un producto, comenzamos con empanadas de carne, jamón y queso, pollo, napolitana introducimos después, y chilena y choclo. Y también tenemos unas ricas croquetitas, con eso comenzamos de aproximadamente un año. Y después nuestros mismos clientes nos fueron pidiendo más cosas. Y eso fue que nos hizo crecer con el sándwich milanesa, que ya es bastante famoso también acá en Sajonia, el sándwich milanesa Guagua y el sándwich milanesa simple, que es el que no tiene huevo, ¿verdad? Sí, también después nos pidieron las hamburguesas y eso hace 2 meses más o menos. Ya tiramos también la hamburguesa y pusimos en el mercado la hamburguesa simple, las hamburguesas guagua y la doble guagua, que tiene 2 carnes, la doble carne. Nuestro principal, el punto resaltante de guagua sobre todo es procuramos dar a buen precio, ¿verdad? Dar a precio bajo. Nuestras empanadas están solamente a 1000 guaraníes, incluso las croquetitas. Tenemos también villa de roba de pollo, de huevo, que eso tiene un costo de 2000 guaraníes. Y en la época de San Juan tenemos pastel mandillón y también tenemos payaguá mascado. ¿Cómo inició este negocio, señor? Y realmente iniciamos con una pequeña inactividad, ¿verdad? Que en el Paraguay prácticamente nosotros los mayores de 50 años no tenemos mucho acceso a puestos de trabajo, ¿verdad? Y así mirando encontramos ofertas de empanadas a bajo precio y ahí se nos ocurrió poner eso, ¿verdad? Y poco a poco fuimos asentándonos en el mercado y ahora estamos bastante bien ya, ¿verdad? La venta comenzó despacito y después poco a poco la gente se fue conociendo. Sajonia es una ciudad chica, vamos a decir, y gracias a Dios yo soy bastante conocido. Tenemos muchos amigos en el Club Deportivo Sajonia, somos un poco conocidos también, somos deportistas.
Y así poco a poco nos vamos ofreciendo y ahí ya se fue haciéndose conocer, ¿verdad? Entiendo. Me dijo que iniciaron hace un año aproximadamente con este negocio. ¿Cómo incidió la cuarentena en sus ventas? Y la verdad sea dicha, ¿verdad? La cuarentena para nosotros fue positiva, porque la gente se quedó en casa, porque realmente, hay que ser sincero, en el Paraguay la cuarentena comenzó muy bien. La gente se quedaba en casa y eso para nosotros fue bueno porque la gente quería cenar, nuestros productos son ricos y nosotros le llegábamos hasta su casa, ¿verdad? Nosotros somos, como te dije, profesionales, nos acercamos a la comisaría y pedimos permiso para hacer el delivery porque hacemos con nuestro propio auto, para no tener problema, ¿verdad? El ministro Euclides había dicho que no había problema para los delivery, entonces nosotros nos acercamos con el comisario y le pedimos permiso para hacer, incluso queríamos una constancia, y él nos dijo que no hacía falta, que nosotros a partir de ese momento no íbamos a tener problemas porque ya nos habíamos acercado, ¿verdad? Y como te dije, nuestro delivery incluye Sajonia, un poco de Tacumbú y a veces el centro, ¿verdad? Me dijo que le fue bien desde que inició la cuarentena en el país. ¿Se podría hablar de algún porcentaje de incremento en sus ventas? Y por eso te digo, yo creo que nos sirvió para sentarnos en el mercado, ¿verdad? Fácilmente en un 100%, porque tiene que ver lo que la gente se quedó en su casa, ¿verdad? Entonces nosotros prácticamente éramos la gente que le surtíamos en la cena, ¿verdad? Okay. Después ya también ofrecimos, porque acá comenzó para 15 días, para un mes nomás, ¿verdad? Y ahora ya estamos casi con 200 días. Y los primeros tiempos fueron bastante difíciles, entonces también ya ofrecíamos almuerzo. Para cuando eso ya habíamos puesto el sándwich de milanesa, era muy rico y muy solicitado. Entonces ya también se hizo para la mañana, para la siesta, la gente ya pedía como almuerzo.